Saludos a todos y bienvenidos a este Facebook Live que estarán viendo grabado en los primeros minutos. Estamos esperando que se conecte la doctora Glory Serrano, quien va a ser nuestra entrevistada del día de hoy. Les damos la bienvenida a nuestra conectando el internet del hogar para que eso se mantenga con seguridad este Instagram Live. Esperando que la doctora Serrano se pueda subir. Déjame verificar por aquí. Bienvenida, doctora, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo en efecto? A Es ver. un gusto y un placer tenerla por acá, súper esencial. Y yo sé que nosotras nos estudiamos de repente normalmente como amigas, pero hoy estamos trabajando como colegas, lo que sería la definición de lo que sería el título, lactancia y evidencia científica reciente. Ujú. Para dar contexto, vamos a presentar a la doctora. La doctora lleva ¿cuántos años trabajando con lactancia? Pues yo estoy trabajando con lactancia desde que me gradué en el 2001. Cuando yo hice residencia aquí en Puerto Rico en el hospital municipal, pues la realidad es que nunca había ninguna mamá lactar. Nunca nadie me habló de lactancia en la residencia. Así que cuando me voy a trabajar, la pediatra que me contrata era educadora en lactancia. Y es cuando por primera vez yo escucho ese término. Así que la oficina de ella era o aprendes de lactancia o no puedes seguir aquí. Así que me envió a los grupos de apoyo que se hacían en Manatí. Yo iba en calidad de pediatra y entonces había allí una consultora en lactancia. Allí también estaban los ginecólogos, que también el ginecólogo también era certificado en lactancia. Y así es que entro en el mundo de la lactancia. En esa área muchas mamás lactaban. Y cuando decido tener mi práctica en Bayamón a los 6 meses, pues entonces me certifico yo como educadora en lactancia. Esa es la primera vez, ¿verdad?, que me certifico. Fue en el 2003. En ese momento eran 80 créditos. Ujú. Entonces, pues no podías como que volverte a recertificar, no me parecía, no conocía tanta gente como ahora que me pudiera ayudar en otro sitio donde lo podía hacer, solamente era un sitio el que yo conocía que lo podía hacer. Y pasó mucho tiempo y vuelvo entonces, me recertifico yo creo que fue en el 2019 nuevamente, y ahora los créditos eran 180. O sea que de 80 eran 180, fueron 10 meses de clase. Y en ese interín conozco a la doctora Polet por los diarios de la teta de Emily Méndez. Ella me llama para una entrevista, y entonces yo buscando la página de ella a ver de qué se trataba, veo el video tuyo de Baby Led Winnie, voy y tomo el curso porque me encantó. Y así también entro en el mundo de alimentación segura infantil, de así, ¿verdad? Pues él me conecta y empezamos entonces a crear como que este entorno de muchas personas que podemos trabajar en conjunto. Y a la vez entonces, ya el año pasado, tomo el board ¿verdad? Certificada por board de lactancia. Así que, pues llevo desde el 2003, muchos años, muchos Más de años. 16 años trabajando por el pro de la lactancia en Puerto Rico. Eso es algo que es excepcional. Yo he visto florecer tu práctica de entre lo que sería antes y un después en el proceso de alimentación complementaria específicamente, pero al combinarlo con tus pacientes con la parte de lactancia, hemos visto un porcentaje mayor de tus pacientes y bebitos que son lactados exclusivos hasta al menos los 6 meses y algunos llegan hasta el año, hasta los 2 años. De todos estos pacientitos que hemos tenido en común o en comunicación, ¿cuál ha sido el que más te ha trastocado esa lactancia donde has tenido que buscar algo más allá para ayudar a esa familia? Pues mira, la verdad es que son muchos. Yo diría que una parte bien importante que ha cambiado la dinámica de las familias lactantes es que el papá participe del parto, Ujú. ¿verdad? Cuando yo hice residencia y las mamás parían solas y el papá era como que algo que venía de momento y aparecía. Este, pero el que el papá entre al parto, que vea esa labor de parto, ese trabajo, que vayan a las clases de parto, que llega, a veces los papás me preguntan más cosas que las mamás en la consulta de lactancia, así que eso ha sido lo primero. Para mí el caso más impactante que yo he tenido de decir, wow, esta mamá de verdad quiere lactar por encima de todo. Yo tuve una mamá que tuvo un bebé exclusivo lactado, tiene su segundo bebé, lo empieza a lactar, el bebé se diagnostica con galactosemia, que es una contraindicación, ¿verdad? En ese caso, el de ella era absoluta. El bebé nace con unas complicaciones, tiene otras complicaciones, así que ese bebé ya no lo puede lactar. Ujú. Le nace un tercer bebé
y ella, a la que queda embarazada, comienza una dieta, ¿verdad? Libre ¿verdad? De la leche para que este bebé que está intraútero no le pase lo mismo que el otro. Cuando da a luz, esas pruebas que son específicas pueden tardar hasta 2 meses en llegar. Así que esta mamá empieza a dar fórmula, una fórmula ¿verdad? Especializada, y se extrae leche cada 3 horas y hace un banco de leche. Y esta mamá está 2 meses con 3 hijos en su casa, todos en edad preescolar, haciendo un banco de leche para que cuando llegaran los laboratorios y estaban negativos, ella volver a lactar a su bebé. En efecto, gracias a Dios, los laboratorios vinieron negativos y ella usó de la leche que estaba guardada y se volvió a pegar a bebé y lo pegó. Así que para mí eso fue tan impactante porque yo dije, a la verdad, obviamente es una mamá muy informada en la lactancia, pero muy sacrificado lo que ella hizo por el bienestar, porque ella entendía que lo mejor para su bebé era la leche materna. Así que ese caso para mí fue bien impactante y por eso yo trato de ayudar lo más que puedo, porque es muy triste cuando una mamá llega, pues ya la lactancia no la pudo hacer exclusiva o no la pudo hacer y te dice, dejé de lactar por X o Y razón, y tú sabes dentro de ti que dejó de lactar porque no tenía la ayuda necesaria. Claro, uno no va a venir a decirle, bueno, si hubieran venido aquí o si hubieran buscado una consultora, pero la realidad es que tú sabes que eso se pudo haber evitado. Así que en las consultas prenatales, cuando viene esa mamá embarazada, eso es lo más que yo recalco. Y yo, mira, el servicio, primero que las clases de parto ya no son obligatorias, antes eran obligatorias. Debieron dejarlas obligatorias porque por lo menos es un poco más de conocimiento que llegar en cero. Y lo otro es que los servicios de las dulas, mi hija tiene 17 años y yo tuve una dula en mi parto. Y de verdad que el servicio, el trabajo que hacen las dulas es maravilloso. Y yo creo que ahí tú tienes un 70% o un 80% de la lactancia gana. De hospital no te la boicotees porque vas con mucho más conocimiento y tienes a alguien que te está apoyando. Así que yo pienso que lo más importante es que la mamá llegue a ese hospital lo más que se pueda, porque nunca va a ser completo, ¿verdad? Porque cuando el bebé nace, el bebé hace lo que quiera. Pero la realidad es que entre más informada esté mamá, mejor va a poder salvar esa lactancia. Y es algo que has establecido en la oficina. Ahora tienes consultoras de lactancia de parte de así que van y establecen su rutina semanal y hacen sus consultorías y te ayudan en el proceso de que la parte clínico-médica de un bebé que tiene que ver con lactancia puede tardar 1 hora y a veces no tenemos la disponibilidad de verlos completos como médicos, aunque seamos especialistas en lactancia. Y estas consultoras han sido claves en el proceso. Ellas mismas han estado educando, según lo que tú me hayas dicho, a los mismos residentes y los mismos estudiantes de medicina que van a la oficina, y esto ha sido un cambio significativo en lo que es la educación, habiendo un progreso en el proceso educativo de lactancia para lo que serían estos profesionales. ¿Qué cambios significativos has visto en el comportamiento de estos residentes o estudiantes de medicina? Pues mira, a mí en mi oficina rotan los residentes de pediatría del Puerto Rico Children's Hospital, o sea que ya están entrenándose para ser pediatra. Y hemos visto, yo llevo con ellos ya aproximadamente yo diría unos 4 o 5 años. Y cada vez avanzamos más en que los que vienen a mi oficina, ¿verdad? Para que entiendan cómo es que funciona esto, es porque quieren hacer una electiva en pediatría de la comunidad. O sea, no es que a todos los envían, es el que quiere hacer una rotación de lo que es ser un pediatra general en una oficina, en una práctica privada. Y entonces, así que tiene que ser primero que este pediatra que se está entrenando quiera ir, pero la mayoría se pasa bastante lleno los turnos. Entonces, le interesa la lactancia, quedan maravillados con las consultas, cuando está Lourdes, cuando está Carmen, cuando está Yaelis, cuando las ven conmigo, o sea, ellos quedan como que esto es un mundo maravilloso del que nadie les estaba hablando. Exactamente. Aquí. Y aparte de eso, me preguntan cómo me entreno, dónde busco. Yo le digo, vas a buscar aquí, este libro. Cuando tú vayas a hacerlo, tú me avisas. Y yo le digo, mira, esto no es más difícil que estudiar medicina. Lo que pasa es que es complejo y tiene que gustarte. Así que eso ha abierto una puerta. Recientemente el hospital, lo hemos hablado muchas veces, pero no ocurría, porque acuérdate que esto tiene que ser también que las personas que están manejando las residencias estén interesados en que esto ocurra también. Así que este año, gracias a Dios, por primera vez ocurrió
que pudiera dar una conferencia a los residentes sobre los primeros días de la lactancia. Lo básico, y yo se lo dije, para que no digan boberías a las mamás cuando vienen, no le digan estas cosas que la mamá, como que la leche no te ha bajado, sí, pero tú sabes lo que es la baja de la leche, lo estamos diciendo por decirlo, porque escuchamos a la enfermera que lo dijo. Así que hicimos algo bien básico de cómo se crea la leche, cuándo es que la leche baja, por qué el bebé no gana peso, todas estas cosas, y de verdad que fue bien bueno porque a ellos les gustó, porque no todos van a la oficina. Y entonces ahora también el residente que rota por mi oficina tiene que presentar un caso de lactancia. Esa parte es importantísima. Eso es un progreso en la dinámica educativa. Tiene que presentar un paciente, puede ser ficticio de un tema. Una de las residentes va a coger lo que es sangrado en excreta. Y entonces así vamos, cada vez que rotan, pues tienen que presentar. Los residentes también tienen que hacer, antes de mi charla, la charla que dio la Chief Resident fue sobre el uso de medicamentos en la lactancia. Así que se están moviendo y eso está espectacularmente bien. Así que creo que vamos encaminados. Aparte de eso, en mi oficina van los estudiantes de la Universidad Central del Caribe. Y también hablando de ven la lactancia, ven la alimentación complementaria, cómo ha ido cambiando, y también, aunque no vayan a estudiar pediatría, pues se interesan. Y, ¿verdad? Y entonces, esto, como yo le digo, tú no irás a ser pediatra, pero tú vas a ser, por ejemplo, internista. Y no puedes estar inventando, quitándole medicamentos a las mamás que no hacen falta. Por ejemplo, hoy tuvimos una mamá que va a utilizar un medicamento para la atención, y ya el psiquiatra le dijo, yo no te puedo medicar hasta que tú destetes, y el bebé tiene 9 meses. Dime el listado de los medicamentos, los buscamos. Todos son compatibles, mamá. Todos son compatibles. Así que esa parte todavía no estamos adelantando, ¿no? Pero creo que vamos en un camino lento, pero vamos. ¿Tú entiendes que el progreso en pensamiento profesional sobre la lactancia ha avanzado, aunque sea un 5 o 6 de 10? Yo pienso que sí, pienso que sí. Pienso que ha aumentado. Vemos más ginecólogos proactivos, permitiendo dulas, permitiendo que las consultoras opinen. Así que a mí a veces me llaman dentistas, internistas, tengo esta paciente, le puedo dar esto, no estoy seguro. Así que creo que está empezando a abrirse esa brecha y esa oportunidad de que no nos vean como las locas de las tetas o las fanáticas de las tetas, ¿verdad? Como que lactancia 100 o 100, pues que empieza que la importancia que tiene es que no hay otra manera de sustituirla. Esa es la realidad. Y hablamos en cierta manera de que tuviste una oportunidad única y exclusiva recientemente que volaste a Berlín. Cuéntanos de eso. Pues mira, tuve la oportunidad de participar en un simposio de nutrición global espectacular. En ese simposio había médicos de Tailandia, de México, de Colombia, de Filipinas. Éramos 675 médicos, si no me equivoco, 800, éramos un montón. No había nadie de Estados Unidos. Eso me estuvo nada de Estados Unidos, todo era, ¿verdad? Otros países. Y de diferentes idiomas. Y en esas conferencias donde se hablaron, en ningún momento se tocaron los temas de la fórmula, que no fuera a decir ¿verdad? La parte de la leche materna. Y lo más que me impactó era que decía que una sola toma de leche materna altera la microbiota del bebé para toda la vida. Así que ellos empiezan diciéndote que la dieta de mamá es lo primero que va a cambiar la microbiota porque pasa por el cordón umbilical. Así que entre más comida mamá coma procesada, más grasas saturadas, menos sea su dieta saludable, ya eso está empezando a pasar a bebé. Y que ¿verdad? Para que las personas entiendan, la microbiota es ese compuesto de organismos que son virus, bacterias, hongos que viven en nuestro cuerpo, pero que son bacterias buenas, que las necesitamos, que son virus buenos. Y los bebés nacen lo que llamamos estéril, ¿verdad? Su sistema gastrointestinal no tiene eso. Y lo que más se ha estudiado es que estos bebés cuando nacen, esa microbiota la adquieren cuando pasan por el canal vaginal. Así que tienen la microbiota de mamá vaginal y rectal, y eso es
la primera vez que ese organismo recibe esas bacterias que son buenas. Así que ese bebé que ya viene colonizándose, después va a depender también, obviamente, la leche que tome, dónde vivan, los miembros de la familia, si van a cuido o no van a cuido, qué dieta sigue mamá, cuánto tiempo yo lacto ese bebé y qué sigue pasando en la nutrición del bebé. Así que el impacto que tiene esa microbiota va a ser al sistema gastrointestinal, inmunológico, Ujú. metabólico, cardiovascular, respiratorio, pero lo más que me impactó a nivel de cerebro. ¿Cómo qué? Pues la conexión que hay entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central, donde dice que ya hay estudios que el alterar esta microbiota y el estrés del sistema gastrointestinal hace un leak y eso entonces está asociado ya a condiciones como atención déficit, autismo, Alzheimer. Una cosa Wow. impactante, pero la verdad que era que yo decía, porque era algo que nunca lo había, o sea, nunca había sabido y había estudiado sobre la microbiota, pero no con este impacto. Entonces, en los estudios que ellos tenían, hicieron cultivos a bebés nacidos de cesárea y a bebés Ok. nacidos vaginal. Entonces, los bebés nacidos de cesárea, la microbiota que tienen es de piel, porque pasan por la piel. Por contacto, exacto. Así que esas bacterias pues no son buenas realmente, ¿verdad? Versus el bebé que nace entonces vaginal y se coloniza. Y entre los estudios que se están haciendo, que obviamente todavía, y esto lo voy a decir como, no es que la gente haga esto, sino que esto es de los estudios. Los bebés que están naciendo por cesárea se inoculan con una gasa con la flora de mamá vaginal y fecal para Ok. tratar de crear esa microbiota que no pudieron coger. Eso Oh, obviamente no es una práctica que se está haciendo, pero es lo que están haciendo en los estudios para ver si sí. puede, ya que ocurrió la cesárea, cómo yo puedo tratar de cambiar eso. Wow. Porque todo lo que es el sistema gastrointestinal y cerebro están unidos. Me deja Y en shock. no, era una cosa que cada conferencia era más buena, cada otra era tan impactante, porque son cosas que normalmente en las conferencias que nosotros vamos no nos hablan. Para nosotros conseguir una conferencia de lactancia aquí en Puerto Rico es muy complicado, así que casi todas las Ujú. tenemos que coger, tú sabes, en Estados Unidos, ¿verdad? Y que son muy buenas y nos conectamos y cogemos, ¿verdad? Y vemos otros países, pero esto en específico fue bien, bien buena. Inclusive ellos hablan que los cólicos de los bebés realmente es una disbiosis, es que esa flora intestinal del bebé se Ujú. desequilibra. Y entonces ahí es que empiezan estos cólicos del bebé y por eso es que a los bebés lactados le da menos que a lo que es los bebés de fórmula. Porque entonces, aunque en la fórmula yo añado todos estos prebióticos y probióticos y todo esto que añado, pues no es igual. Y ellos lo que hablan es que estos primeros 1000 días de vida del bebé es donde tú haces ese clic. Y la microbiota no se termina hasta los 6 años, pero los primeros 3 va a ser la parte más importante en los bebés. Estamos hablando de 3 años. Y ellos, ¿verdad? Entre los estudios dicen que la manera que tú tienes de mejorar Ujú. esto es, primero, la nutrición de mamá. O la nutrición de todo, ¿verdad? La nutrición que llevamos desde antes de quedar embarazada. Evitar las cesáreas a toda costa. ¿Verdad? Porque la cesárea no solo ya te dije que cambia la microbiota, sino que interrumpe la lactancia también, ¿verdad? Exactamente. Evitar el uso de antibióticos de ese bebé el primer mes, dice que eso para la microbiota del bebé es fatal. Así que nosotras tenemos la costumbre que bebés que estuvieron en nículas, pues los ponemos Ujú. ¿verdad? Probióticos añadidos, o bebés que están combinando, también normalmente usamos probióticos como para ayudar a esa flora. Obviamente la lactancia exclusiva y que esos primeros 1000 días de bebé no se le dé comida que sea procesada, ¿verdad? Comida lo más fresca, lo más sana posible. Y podemos entonces tratar de ir cambiando eso. Así que es algo a muy largo plazo, Sí. pero ya está ahí, está aprobado, está en los estudios. El proceso que estamos hablando de que una cosa lleva a la otra, es súper esencial que estas familias que no tuvieron esas oportunidades tampoco se sientan mal, por favor. Pasan cosas y las cesáreas que son necesarias son pertinentes, Uh -huh. pero cuando llevamos al punto de cesárea con lactancia exclusiva, hay un mejor beneficio que un bebé que ha sido trabajado con cesárea, separación de mamá o de la persona
gestante en ese momento y encima le damos fórmula inicial con unas cantidades excesivas que lo hemos hablado anteriormente, ahí es que viene la problemática. ¿Dónde podemos enlazar a estas familias a que tomen una mejor decisión? ¿Podemos empezar esos prebióticos y probióticos orales una vez bebé nace y que tiene estas características que no fueron cumplidas? Sí, se puede utilizar los probióticos, es una de las cosas que ellos recomiendan en estos bebés que no cumplieron, porque pues, ya estamos claros, a veces va a haber cesárea, a veces no queda otra y hay que dar la fórmula, o sea, Ujú. no estamos demonizando ninguna de las dos cosas, pero lo que estamos diciendo es que si yo tengo un bebé que nació por parto vaginal y estamos todo bien y yo puedo lactarlo exclusivo, que mamá sepa y esté garantizada que el beneficio para este bebé va a ser para toda la vida. O sea, que ya no es todo lo que nosotros sabemos, que ahora hay muchas cosas más. Y si tuve que dar fórmula y fue una cesárea, una u otra, ¿verdad? O ambas, pues yo tratar de que restablezca esa flora, porque acuérdate que tengo hasta los 3 años, ¿verdad? Así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues entonces, si tuve una cesárea, déjame tratar de lactar exclusivo. No pude y tengo que usar la forma, pues está bien, pero tenemos probióticos en el mercado de muy buena calidad que podemos estar usando. Y cuando este bebé empiece a comer, pues entonces yo voy a garantizar que esos primeros 1000 días, esta nutrición va a ser lo más saludable que yo pueda para darle el beneficio óptimo a mi bebé. Y ahí enlazamos una práctica con la otra, la tuya con la mía, Uh que -huh. entonces entramos en el mundo de lo que es la transición, alimentación complementaria, alimentos frescos, alimentos que ya tengamos directamente en el proceso. No es que vayamos a dejar de utilizar enlatados, pero los vamos a utilizar en menor cantidad de riesgo y posibilidad, como lo que es el salmón, el pescado, que son alimentos densos y ya vienen unas cantidades específicas. Pero está bien curioso cómo ellos haciendo estudios clínicos que todavía están preliminares, como lo que es la inoculación de la flora bacteriana vaginal y anal, hace y beneficia a tan largo plazo, hasta los 6 años, que estos bebés vayan desarrollando estas técnicas. Así que muchas de las consecuencias que hemos visto de síndromes gastrointestinales, cólicos, intolerancias alimentarias, pueden ser solucionadas con esta simple gasa. Simple y sencillo, con lo más económico que hay. Simple y sencillamente. Inclusive ellos tenían un estudio también de que, ¿verdad? Los beneficios de la leche versus la gente que dice, no, no necesitas leche, pues vamos, todo el mundo sabe que antes del año sí, pero después del año como que no la necesitas. Pues la grasa que tiene la leche es lo que hace que se haga la mielina del cerebro. El cerebro va creando como unos cables eléctricos que no tienen el plastiquito que hace que no nos electrocutemos, pues va creando esa mielina, ¿verdad? Y eso no lo puede hacer ningún alimento que no sea lo que tiene la leche, ya sea la leche materna o si tengo que usar la fórmula, ¿verdad? O si ya tengo un nene mayor de 1 año y no quiero usar la fórmula y no quiero usar la leche materna, que las mamás tienen que entender que la leche vegetal no le va a cubrir desafortunadamente eso y que tenemos que entonces, si no puedo lactar y no puedo seguir en una fórmula, pues entonces yo tengo que buscar desafortunadamente qué leche me toca. Pues sabemos la que toca, ¿verdad? Por más que la mamá diga, pero es que yo no quiero, pero es que tienes que saber que hay un desarrollo en ese cerebro que los primeros 2 a 3 años, especialmente los primeros dos, esos 12 meses a los 24, esa mielina hace falta y de algún sitio la tengo que sacar y desafortunadamente no tengo otro alimento. Exactamente. Sería la leche directamente, leche de vaca o los derivados lácteos en las cantidades pertinentes que le Eh, corresponde y en ese punto. dice, yo no le doy leche, pero le doy queso, sí, pero no es un cantito de queso y un pedacito de yogur, ¿ves? Ya ahí tenemos que entrar con una nutricionista para cubrir eso. Exacto. Y entonces es bastante cantidad. Y ahora pues yo le digo a la mamá, mira, ahora también tenemos leche orgánica, hay muchas cosas, ¿verdad?, que tú puedes ir haciendo. Obviamente lo ideal sería que todas lacten hasta que ellas quieran y preferiblemente hasta los 2 años, pero si no, que sepamos que esa nutrición va a afectar y cuando tú ves que hay un impacto con attention deficit, con autismo, con Alzheimer, o sea, con todo esto que nos estamos poniendo y dice, una de las cosas que también dice que hace un disruption en esa flor es el estrés de mamá embarazada, una mamá, ¿verdad?, que tenga una situación de estrés, un embarazo no deseado, un embarazo que le está dando muchos problemas a mamá de salud o le está trayendo problemas matrimoniales, una mamá que está sola. Todo eso va creando ese leak inapropiado que va pasando también a bebé. Mi bebé no tolera la leche de vaca ni estas
fórmulas específicas, ¿qué me recomiendan? Lo primero que hay que hacer, Mare, es tener una consulta individualizada con un pediatra especialista en el desarrollo y que sepa del proceso. Lo segundo es que si ese pediatra ve que las intolerancias son mayores, bien probablemente, y esto me corrige si estoy errónea, te envíe donde un gastroenterólogo pediátrico para hacer estudios más profundizados. Y todo va a depender de la edad que tenga tu bebé. En el proceso como tal de las leches de continuación, ya que nos estamos tocando el tema de lo que es la leche después del año, nosotras no aconsejamos el uso de leches de continuación, que son los toddler fórmula, porque la mayoría de los bebés, vamos a decir un porcentaje, 98% no las requiere. Con una leche de vaca básica o cualquier otro derivado que estemos consumiendo, vamos a hacer un buen mantenimiento. Así que es súper esencial que mantengan una buena comunicación con su pediatra, que fomente el poder aclarar esas dudas. Si ya tiene el año, podemos seguir lactando y no hay requerimiento de darle otro adicional, nada más que los derivados lácteos que le corresponden para su dieta. Aconsejaríamos siempre tomar una consultoría privada para que puedas hacer discusión de caso. Sí, porque ¿verdad? Una de las cosas, como dice Paula, todo eso es correcto, es que hay que ver lo que los papás llaman no tolera la leche, ¿verdad? Porque a veces a mí dice no tolera la lactosa, porque fíjate que la sensitive es igual que la leche de vaca, yo no tengo diferencia, le quitamos un poco la lactosa, pero normalmente si yo tengo un bebé que tolera la leche materna y no tengo a mamá en una dieta de exclusión, pues hay que ver qué es lo que se llama que no tolera la leche, porque es que ¿verdad? A veces yo le digo a la mamá, la leche materna tiene, o la fórmula tiene los mismos componentes, caseína, ¿verdad? Lactosa, así que ese tipo de cosas las tiene ambas leches, así que a menos que yo tenga una mamá que la vea que está en una dieta de exclusión y leche especializada, pues hay que ver, así que hay que ver esa parte, como tú dices, una consulta privada, a ver qué es lo que no tolera y qué es lo que se le llama el no tolerar. Pero si es un bebé que es lactado exclusivo, puede estar hasta los 2 años y no necesita nada. No sé si te ha pasado que tienes un bebé que no tolera la leche tomársela, pero tú le haces una crema y la tolera, le das un yogur y lo tolera, le das queso y lo tolera. La escalera de introducción de alimentos según la proteína de leche de vaca es súper importante. Nos queda poco tiempo, así que para tomar en consideración el hecho de que hay algunos casos donde puede aparentar una baja producción de leche, lo primero que hay que hacer es una consultoría privada para estudiar ese caso y poder determinar si es una producción de leche baja real o es una situación particular que amerite considerar en estos casos si hay un embarazo de sorpresa por algún cambio hormonal o alguna situación de tiroides. Ahí eso es súper importante que tomemos la consultoría para hacer un historial clínico completo. Glory, ¿qué le dirías a una familia que está iniciando el proceso de embarazo sobre el proceso de lactancia? En una familia, ¿verdad? Que está pasando, ¿verdad? Mamá y papá están embarazados. Lo primero que yo les diría es que tienen que educarse. Cuando va a mi consulta prenatal, digo es educarte, educarte, educarte y educarte. Educarte en las leyes que te protegen en el hospital. Educarte sobre la lactancia. Ve a grupos de apoyo, aunque estés embarazada, no importa. Puedes decir, escucha lo que hablan otras mamás, escucha que le dijeron en el hospital. Porque cuando esta enfermera venga y te diga, mira, esos pechos están vacíos, tú no tienes bajada de la leche, y tú le digas, sí, pero es que la bajada de la leche ocurre de la 30 horas a la 40. Cuando me ocurra, casi siempre estoy en mi casa, pero yo te llamo y te aviso que me bajó la leche, ¿verdad? Eso es una. Y la enfermera se va a quedar como que, ok, y si tú eres cesárea, si tú eres diabética, la bajada de la leche, yo tengo una mamá que esta semana vino, que es diabética, la bajada de la leche le llegó al 5.º día. El día que fue a mi oficina ella me dice, hoy sí, yo venía porque no tenía leche, y ella estaba que la leche se le salía. Esa mamá, porque tenía dula, tenía toda la información, ella sabía que su leche estaba ahí, que la bajada estaba tardando por una condición médica. Eso es lo primero, educarte. O cuando te digan, este poquito de leche que te sacaste no te va a dar, y tú le digas, no, es que mi bebé lo que necesita es esta cantidad. Entonces, entre más tú sepas contestar correctamente, menos van a socavar tu proceso. ¿Por qué? Porque tú estás empoderada. Y una madre empoderada es una madre que va a ganar, que tiene el conocimiento. No es que, ¿verdad? Yo, mamá, no es que te pongas potrona, ¿verdad? Porque si el bebé pasa algo que hay que darle fórmulas, tenemos que quedar, eso puede ocurrir. Pero por lo menos las mamás que hacen prenatal conmigo pueden llamarnos, mira, estoy en el hospital, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Así que eso es lo primero.
Lo segundo, salir del hospital lo antes posible. Ujú. Esa es la mejor, salir lo antes posible. Si hay que darle a bebé leche por alguna razón, siempre va a preferir sacarse. Se puede ofrecer en cucharita, en vasito, en jeringuilla. Tratar lo tercero es tratar de no usar la botella. Ir al pediatra lo antes posible. Y si tu pediatra no es especialista en lactancia, ¿verdad? Sin tirarle a ningún pediatra. Pero si usted es pro lactancia, pues es que le gusta que la mamá dé teta, pero no es que usted sabe el asunto. Así que el asunto hay que estudiarlo. Y hay que Exactamente. estudiar bastante y hay que seguir estudiando. Así que si yo no lo sé, tenemos que también dejar esta... Hace un tiempo yo tuve una doctora que me dijo, yo quería mandarte un paciente a una consulta, una pediatra, pero no te lo mando porque me vas a robar el paciente. No, yo no necesito robar pacientes, señora, yo tengo bastantes pacientes. Y muchas veces yo tengo mamás que vienen de Arroyo, de Río Ujú. Grande, y De vienen Ponce. de Ponce, y tal vez vienen esos primeros 2, 3 meses en lo que se establece bien la lactancia y después se van a su área. Y con eso no hay, Exacto. como yo dije, bueno, una vez se establece la lactancia, o sea, va a regresar a usted porque si yo vivo en Río Grande, yo no voy a ir 20 veces en un año al pediatra, porque hay 20,000 pediatras pero tengo que resolver la parte de la lactancia. O si no quieres que sea pediatra porque te da el estrés que te roba el paciente, pues entonces hay consultoras en lactancias que no son pediatras. Úsala, llámala, búscala. Como yo le dije a los residentes, usted no sabe, la mamá le va a agradecer que usted le diga, mira, esa información yo no la conozco, no conozco la respuesta, pero yo la voy a anotar y yo voy a buscar la respuesta. Me llama o llamas a Alimentación Segura Infantil o le dices a mamá, mira, aquí están las respuestas y vas a parecer mejor, más bonito, Ujú. más inteligente y pues de esa manera ayudar a esta familia. Así que empoderarse, orientarse, informarse es lo único que va a salvar la lactancia de esa familia. Definitivamente. Tenemos aquí a una de las dentistas pediátricas que nosotros enlazamos, hablándonos que excelente hablar sobre este tema de la microbiota desde el punto de vista de salud dental. Esa misma microbiota se establece desde el embarazo y va a disminuir los riesgos de caries. Así que no es que la lactancia da caries, es que hay una predisposición ¿Mm? ya en disbiosis y predisposición genética envuelta en ese proceso. Así que al aumentar esa producción de leche, mantener a ese bebé en una lactancia exclusiva directamente del pecho o si hacemos extracciones exclusivas, también le estamos dando esos beneficios con contacto físico. Pero vamos a hablar las cosas como son, no se puede tapar el cielo con la mano. La lactancia debería ser el alimento más ideal y el que el bebé reciba más frecuentemente que cualquier otra cosa. La fórmula infantil, bajo el concepto y el pensamiento de la doctora Serrano y el mismo mío propio, es que la fórmula se usa de manera tipo medicada, donde sea en casos especiales y pertinentes. Que tenemos el conocimiento de que no todas las familias van a querer hacer la lactancia. Claro que sí, pero hay que hablarles beneficios sobre la microbiota y riesgos de lo que puede suceder a corto y largo plazo. Y hay familias que toman la situación donde mamá fallece y no hay leche humana donada, porque en Puerto Rico no existe todavía un banco de leche para el público en general, sino que hay que buscar otras maneras de mantener la alimentación de ese bebé lo más saludable posible. Así que, doctora, ha sido un gran placer. Déjame verificar si queda alguna pregunta. Súper esencial dejarle saber a las familias que nosotros sí damos consultorías virtuales de parte de Paulatinamente sobre lo que es la preparación para la lactancia. La doctora tiene su consultorio clínico en la avenida Santa Juanita en Bayamón. Tiene una gran gama de pacientes, entre 50 a 60 pacientes diarios. Así que súper esencial que llamen, consulten y se mantengan al tanto de la información que estamos proveyendo a través de las redes sociales. Doctora, ¿algo más que le quiera decir a los pacientes en el día de hoy? Que no se quiten, que aunque sea una botella de leche materna, va a ser importante. Y por otro lado, también como para yo le digo a las mamás cuando una lactancia está muy complicada, cuando ya tú ves que una mamá está agotada, cuando hemos hecho las 30,000 cosas, hemos buscado el equipo multidisciplinario, como quiera, no se puede, pues mira mamá, no se puede, porque los bebés también son para disfrutarlos. Tú Ujú. estás de bebé. Si la lactancia se convierte en un estresor, pues ese no es tu camino. Y en ese momento, a veces tenemos que dejar la película que nosotros habíamos creado en nuestra mente con Exactamente. este bebé y que tú buscaste toda la ayuda posible
Y si no ocurrió, no ocurrió. Y este es el caso que tú dices, pues sí, mamá, tienes que usar la fórmula porque tu salud mental es necesaria. Por Ujú. otro lado, es como le digo a mis colegas y como le digo a los residentes, pero es más triste que esta mamá quiera lactar, vino de una cesárea, ya le quitaron la mitad de su empoderamiento porque no pudo parir, ya fallé como Exactamente. madre, así como se siente en ella, fallé como madre y ahora no lo puedo lactar, así que fallo por segunda vez como madre. Y eso tiene un impacto psicológico en nosotras como mujer que puede ser para toda la vida. Así que queremos que las mamás lacten, queremos apoyarla, le vamos a dar todas las herramientas, pero también sabemos cuándo, tenemos que saber cuándo decir, pues este no es el camino. Así que para mí lo más importante es que la familia se eduque, se oriente, porque ahora sí puedo decir que cuando yo me especialicé en el 2003, ahora tenemos muchos recursos en la comunidad. En definitiva. Para aclarar la duda, la doctora sí hace consultas prenatales en la oficina para educarla a las embarazadas y a las familias desde ya. Así que les fomentamos a que llamen a la oficina y pidan esa consulta prenatal para que aseguren también, no tan solo el hecho de que puedan hablar de los procesos, sino que también aseguran un espacio para su bebé, para las continuidades. Porque Sí. personas que hacen consultas prenatales ya les tienen ese espacio separado para cuando bebé nace de inmediato, se le hace el espacio disponible y que se pueda hacer la evaluación. Porque a veces nos llama la mamá que el bebé ya tiene 5 días y ahí yo tengo 10 bebés ya en un listado. Así que la mamá que hace consulta prenatal, aparte de toda la explicación que se le da prenatal y se le da por escrito, pues esta mamá se lleva un número de emergencia y nosotros decimos, cuando te vayas de parto, pareja, abuela, abuelo, alguien deja un mensaje, nos fuimos de parto. No la vamos a llamar ese día porque está pariendo, pero al otro día ya la secretaria la está llamando. ¿Cómo están las cosas, mamá? ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo crees que te dan de alta? Y vamos entonces moviendo el roster de los bebés para que Ujú. puedan ver ese bebé lo antes posible. Y la otra ventaja que tiene es que si pasa algo en el hospital, que le está bajando el azúcar, que le está subiendo la vida y que nos puedes llamar y podemos asistirte en lo que te podemos evaluar. ¿Okay? Con esto concluimos nuestro live de lactancia y la evidencia clínica más reciente. Nos hemos quedado mind blown en muchos de los detalles de lo que es la disbiosis y la microbiota. Quienes hayan entrado tarde pueden ver este video grabado en alrededor de unos minutos y dele las felicitaciones a la doctora porque está cumpliendo con su misión de seguir aumentando esas tasas de lactancia dentro de su propia oficina. Seguimos en colaboración. La doctora los ve los primeros 6 meses y ya los 5 meses y medio me los está enviando para trabajar específicamente toda la preparación a la alimentación complementaria en el estilo Baby Led Weaning. Para más información, aquí estamos a la orden. Buenas Gracias. noches.